Bienvenido amigo, algo entretenido, un podcast distinto pero sin perder nuestro sentido. Más que seguro que saldrás bendecido, si no terminas suscrito terminarás convertido. Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Fe 4.0 Podcast. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo? Bien. Bien, gracias. Algo de frío, pero bien, con Ya. ganas. Un nuevo capítulo. ¿De tu podcast favorito? Me falta, perdón, Eliel. Perdón. Hoy en día no nos acompaña Eliel. Tuvo una pequeña cirugía ahí de sus muelas del juicio. Así que te mandamos un saludo, Eliel. Mejor ese Esperamos que te bro. recuperes. Así que pronto te vamos a tener aquí. Y hoy día me tocó a mí, po. Por decisión unánime. Me tocó a mí. Así que, bueno, vamos para adelante, ¿no? Dijo. Así que, bienvenido a cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una buena semanita. Nuevamente vamos a compartir un nuevo episodio, una nueva temática. Y nuevamente no estamos solos. Estamos Con invitado. con un invitado muy especial. Bendecidos. Sí, con nuestro pastor Alex, nuestro pastor de la iglesia acá, JRR Chillán. ¿Cómo está, pastor? Muy bien. Bendecidos y agradecerles por la invitación del día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Para nosotros creo que es una grata sorpresa tenerlo acá, poder compartir, que lo puedan conocer y sobre todo tener esta temática y que cada uno de nosotros pueda explayarse, pueda decir lo que pase por su mente. Estábamos conversando quizás antes aquí, ¿qué pasa si quedamos en blanco? ¿Qué pasa si no sabemos qué decir? Y yo creo que también eso es natural de nosotros. Podemos quedar en blanco, podemos saber qué decir, pero lo importante es que podamos tener esta conversación como amigos, como compañeros. Así que vamos a comenzar, pues. ¿Qué les parece? Vamos. Hoy en día queremos hablar sobre la importancia de la iglesia. Y vamos a comenzar con nuestro pastor y quiero preguntarle, ¿cuál es la importancia de la iglesia o qué nos puede decir sobre la iglesia en sí? Bien, primero antes de empezar el tema, quiero darle las gracias por la invitación y esperar de que todo lo que podamos conversar el día de hoy pueda ser de edificación para aquellos que ya están acostumbrados los días jueves a poder ver el podcast. Yo creo que es una pregunta en la cual, si tú la mencionas afuera, hablar de iglesia, lo primero que nos podemos imaginar es algo físico, ¿verdad? Algo Sí. como tenemos aquí nosotros, Aquí. estructural, ¿cierto? Físico. Pero si lo vamos a la escritura, la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros forma parte de la iglesia. Y la escritura habla y dice que somos el cuerpo de Cristo. Todos formamos parte de la iglesia. Por lo tanto, no nos veamos la iglesia como siempre como un lugar físico, sino que veamos que nosotros somos parte de la iglesia. Y también nos lleva a eso, a tener varias funciones dentro de la iglesia, como cuerpo, ya como un cuerpo así físico, también lo podemos ver, por eso dice que Jesús, o Cristo, o Dios, es la cabeza, el cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, nosotros cada uno formamos iglesia. Así es. Podemos hacer esa diferencia de entre lo físico, lo material, a lo espiritual. El templo versus El templo. iglesia. Y también se pasa lo mismo, por el templo también, cuando dicen el templo, todos se van a lo físico, Claro. ¿verdad? A un lugar que se construye con ladrillos, con material, pero también nosotros somos parte también del templo. Así Templo del Espíritu Santo. Así es. Así es. Amén, sí. Mira, quería hacer esta pregunta. Así como dijo nuestro pastor, también hay un templo físico, ¿cierto? Que donde podemos quizás asistir, cada uno de nosotros asistimos. Y la pregunta para esto quisiera decir, ¿y por qué? Porque también este podcast va enfocado también a la juventud hoy en día. Y es por eso que, César, te quería preguntar, ¿por qué crees tú que la iglesia puede encontrar un propósito quizás de vida? ¿O de qué forma puede a los jóvenes hoy en día encontrar un propósito de vida e incluso desarrollar sus talentos y habilidades que tiene cada uno? ¿Por qué crees tú que la iglesia puede aportar en eso? Siempre me tiran a morir a mí. El primero, caballito, sí. El estudioso, dijo el estudioso. No, mira, es importante. De hecho, yo traía un versículo. Yo sé que quizás este versículo nos enseña otra cosa, pero yo quiero aplicarlo en la parte A, que es cuando dice que Dios vio que el hombre no podía estar solo. Nosotros sabemos que el contexto es totalmente distinto, Claro. pero si le buscamos una aplicación a esto, dado al tema de la comunión, la importancia de la comunión dentro de la iglesia. Cuando uno tiene problemas, muchas veces nosotros nos enfocamos y nos vamos directamente a nuestra soledad.
Exacto. Es como algo común, como que cada uno se encierra en su, no sé, en su lugar, en su En su pieza, mundo, digo. en su mundo, y busca estar solo. Pero la idea de la iglesia es poder ayudarnos lo uno al otro. Dios siempre quiso que el hombre estuviera en conjunto. De hecho, en el Nuevo Testamento hay varios versículos que hablan que los apóstoles estuvieron todos juntos. Claro. Por ejemplo, en Hechos menciona que estuvieron todos juntos unánimes. Unánime. ¿Cachai? Sí. Cuando eligieron al sucesor de Judas, también estaban todos los discípulos juntos. Entonces, el tema va en eso, en el tema de la comunión. Entonces, cuando uno tiene comunión, pero una comunión sincera, una comunión de verdad, no simplemente esa comunión de simplemente ir, voy a la iglesia, me voy a sentar, termina el culto, chao. No, sino esa Claro. comunión de verdad. Esto no significa que quizás vamos a ser amigos de todos. Porque obviamente las Bueno. personalidades pueden ser distintas, algunos nos pueden caer mejor que otros y todo, pero el tema es la comunión, esa fraternidad entre todos. Entonces, para los jóvenes hoy en día que están escuchando, tienen que pensar en esto, en que primero que todo, ustedes no están solos, que es la primera parte. Y la ayuda dentro de la iglesia te permite poder conocer a gente que, como lo mencionamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Puede tener algún problema o haber pasado por un problema similar. Entonces eso nos ayuda a poder escuchar testimonios que nos empiezan a edificar y por ende, con esa comunión que hay entre los hermanos de la iglesia, ese apoyo, ese amor fraternal, nos podemos ir ayudando unos con otros. Entonces, la importancia es que uno no está solo. Y la iglesia te entrega eso. Primero, no estamos solos porque Dios está con nosotros. Su palabra lo dice, es una promesa de parte de Dios, que aunque ande por valle de sombra y de muerte, ¿cierto? Él estará con nosotros. Así es. Es la primera parte. Y por ende, también dentro de la iglesia, la comunión con los hermanos nos permite a nosotros crecer también. Entonces, primero, nos ayuda a pasar las dificultades, nos ayuda a crecer y encontramos un propósito después dentro de la iglesia. Que lo mencionamos también en Claro. el capítulo anterior, un propósito de nuestra vida. Claro. Ya empezamos a entender eso. Ah, sí. No, muy bueno, muy bueno. Y David, ¿tú crees que la iglesia proporciona un espacio seguro? ¿Has sentido eso tú quizás? ¿De alguna forma lo has vivido? ¿Un espacio seguro de apoyo donde quizás emocionalmente incluso te has sentido así? ¿O? Sí, o sea, la iglesia te entrega es que te entrega la seguridad, o sea, la comunión que puede haber en la iglesia con los hermanos. Los hermanos te entregan una seguridad, una tranquilidad a veces, o una palabra que quizás tú necesites para tu vida. A mí me pasó cuando yo llegué a la iglesia, yo igual venía mal por el fallecimiento de un primo. Entonces igual venía mal sentimentalmente. Entonces cuando llegué a la iglesia, claro, fue otra cosa. O sea, aparte que Dios sanó la tristeza, obviamente somos humanos y todavía igual hay dolor, pero Dios te da esa paz y los hermanos te ayudan a tirar para arriba o simplemente puedes compartir tus problemas con ellos sabiendo que en ellos vas a encontrar una palabra, vas a encontrar quizás dentro de la iglesia vas a encontrar amigos. A mí me pasó, o sea, llevo súper poco y he encontrado amigos acá dentro de la iglesia que nunca pensé y nunca tampoco venía con esa intención de hacerlo. Y cuando he andado mal o he andado pensando cosas erradas, una vez César, Dios lo usó, me dio una palabra y mucha de bendición. Pues entonces uno se siente seguro, uno se siente tranquilo cuando llega a la iglesia. Claro, sí. No sé si a alguien más le pasa que sienten quizás al llegar a esta comunidad, a este templo acá, algo se siente en paz. Sí, yo complemento un poco y bueno, ahí está la importancia, bueno, una de las tantas importancias de la iglesia, digamos que lo hemos conversado muchas veces con César, el hecho de ser familia, el hecho de acoger a quien viene por primera vez. Muchas veces, no sé, alguien puede llegar, intentar pasar desapercibido, pero en realidad ahí como cuerpo tenemos que estar atentos para darle una bienvenida, para darle un abrazo quizá cariñoso, hacerlo parte desde un comienzo, porque en realidad, bueno, dentro de la iglesia cada persona quizás cumple un rol importante, cada miembro del cuerpo, como lo dice la palabra, tiene un rol. Y es importante, digamos, tener esa como fraternidad al comienzo, después seguir construyendo una relación con esa persona, que no sea ir al culto solamente y hola hermano y chao hermano, sino que haya una intención adicional de poder conocer a esa persona un poco más, de entender que quizás está pasando por un problema, está con una situación que por ahí
no sé, le puede estar generando algún tema personal o que no le permita conectarse con Dios. Entonces es importante que no solo quede en el inicio, en un saludo, en un abrazo, sino que esté la intención de hacer familia, de preguntar, de saber qué pasa, ver si hay una necesidad, ver si yo puedo apoyar con un consejo desde la experiencia. Es una de las tantas cosas que engloba, digamos, la iglesia y la familia como tal. Claro. Además, la Escritura nos invita a hacer eso. En Gálatas 6, estaba buscando aquí, Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Por lo tanto, nos está aconsejando ahí también en eso con lo que ustedes están hablando, de que nosotros debemos siempre acoger a aquellos que llegan por primera vez, tal vez, y no tan solo a los que llegan por primera vez, sino a nuestros hermanos, estar preocupados, y esa es parte de función de la iglesia. Y como les dije de un principio, nosotros somos iglesia y nosotros debemos cumplir esa función, en poder apoyar, en poder ayudar, en poder estar atentos, y sobre todo, como nos dice la palabra, a los hermanos de la fe primeramente. Hay un tema súper importante, Eric, No. que Jesús nunca dudó de decir la verdad por sobre todo. Él siempre fue de frente, y aunque la verdad duela, él siempre fue súper honesto, súper sincero Claro. en decir cómo eran las cosas. Y Dios también nos pide a nosotros que nosotros podamos tener esa misma función dentro de la iglesia con los hermanos. Muchas personas llegan a la iglesia que lamentablemente tuvieron una familia donde quizás el amor no fue lo suficientemente bueno, Claro. entonces llegan un poco dolidos. Y ese dolor también lo hace no poder tener esa capacidad, por ejemplo, de la sociabilidad. Entonces tú decís, ya, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pucha, yo no sé llegar a la gente, no sé conversar con la gente, Sí. pero no importa, porque ahí entra la gente que sí es sociable y que sí te puede entregar ese amor para que tú empieces a tomar la confianza y después llegar a decir, oh, wow, si me pude abrir, ya puedo ser yo, tengo con quién conversar. Y Sí. como decía bien Gustavo, como somos familia, la iglesia es importante porque nosotros podemos decirle al hermano las cosas como son, Claro. con amor. La palabra nos dice que tenemos que decir con amor. Sí. Entonces nosotros podemos decir y corregir a los hermanos. La palabra también nos ayuda a corregir muchas veces las cosas que nosotros estamos equivocados, pero la iglesia también es importante en eso. Entonces cuando uno llega a una iglesia y se empieza a congregar, puede encontrar eso también, esa corrección, pero esa corrección con amor, no esa corrección del amigo con una retada, no, esa corrección con amor porque somos familia. Sí. Y como familia siempre queremos que el hermano que está al lado esté bien. Entonces ahí siempre hay que tener ojo, como bien decía nuestro hermano Gustavo y el pastor, de estar preocupado por el hermano, de que, ¿sabes qué? Que lo veo cabizbajo, quizás está pasando por algún problema, y estar un poco más pendiente. Sí, qué importante es lo que dicen, que por ejemplo la iglesia en realidad se transforma en una familia, más allá quizás de un club social, un club social que uno participa nomás, ya Claro. comparte, alegre, pero involucra, como decía la palabra, la familia de la fe. O sea, en realidad va más allá del, como decía Gustavo, ¿cómo estáis? Bien, listo, ¿no? Vamos, pero involucra más allá los sentimientos, el preocuparse, el compartir. Y yo sé que, pastor, que acá en la iglesia usted siempre recalca muchas cosas, sobre todo en lo que hablábamos quizás al venir a recibir a alguien nuevo, acercarse, abrazar y tener esa comunión como iglesia. Quizás nos pueda compartir lo que es importante para usted, que la iglesia en realidad tenga, cómo se mueva, cómo compartan en familia. Sí, mira, lo que compartía César también en Gálatas 6, del 1 al 2, habla con respecto a corregir. La iglesia, como iglesia estamos llamados a cumplir varias funciones, ¿verdad? Como cuerpo, como cuerpo cada uno de ustedes. Claro. Y claro, yo enfatizo mucho en la iglesia que siempre cuando llegue una persona nueva, sobre todo, les digo yo, vayan con amor a entregarle un abrazo. ¿Y por qué enfatizo en eso? Porque he escuchado muchos testimonios de muchas personas que dicen, ¿sabes que yo he ido mal a la iglesia y tan solo necesito que me abracen? Claro. Y hemos escuchado, y aquí testimonio de nuestra iglesia también, de que hermanos han dicho eso. Pucha, yo venía tan mal, venía con algún problema, alguna dificultad, y al entrar, un hermano me abraza, el otro me saluda, el otro viene de nuevo, también me abraza, me sentí tan bien acogido, tan bien. Pero nosotros sabemos que eso no lo hacemos nosotros también. Sí. Es parte del Espíritu Santo que también toca, ¿cierto?, a la persona, le entrega la paz, el amor, que Dios nos entrega a nosotros. Por lo tanto, debemos ser siempre como iglesia, en conjunto, ser acogedor.
porque no sabemos cómo llega la gente, no sabemos qué necesidad trae. Y como cuerpo de Cristo debemos preocuparnos en todas esas áreas. No tan solo el que venga, se siente, tenga una buena silla, a lo mejor buena música, con buenos instrumentos, una buena palabra, sino que también preocuparnos de lo otro. Y eso es verdad, yo puedo dar testimonio de eso porque yo llegué Ah, de ¿la estás pagando, no? a la iglesia, el cariño al tiro, y con mi esposa veníamos bastante mal de afuera del mundo. Y llegamos acá a la iglesia y como dice el pastor, muchas veces uno llega a la iglesia y una palabra solamente te puede cambiar. Nosotros veníamos de afuera y escuchamos el llamado ese día en la prédica y Dios hizo la obra, utilizó al pastor para hablarnos y aquí estamos. Aquí estamos hoy día, entonces. Aquí estamos sentados. Aquí estamos sentados. Mira lo que dice Gálatas, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ese versículo también nos Amén. muestra algo muy importante que muchas veces pasamos por alto, que es la humildad. Sí. Nosotros tenemos que tener claro que es importante para poder hacer comunión dentro de la iglesia, también requiere humildad. ¿Qué humildad? Es decir, que yo solo no puedo. Yo necesito Claro. primero, necesito a Dios, ¿cierto? Necesito a Cristo, pero también necesito que gente esté conmigo al lado, como bien predicaba nuestro pastor Moisés en la reunión pasada del culto, ¿cierto? Que hubiera alguien que nos levantara los brazos, ¿cierto? Cuando Claro. estábamos con los brazos caídos. Sí, yo creo que igual cada uno, bueno, y un pensamiento quizás personal, porque hay tanta iglesia aquí en el mundo, de diferentes tipos, porque quizás también es importante que cada uno de nosotros nos sintamos a gusto, para poder desarrollarnos, para poder desarrollar nuestros talentos, para sentirnos libres en eso. ¿Qué crees tú, Gustavo, con respecto a eso? Es importante quizás también tener, ¿cómo podríamos decir, mira, esta iglesia quizás me gusta por tal cosa, o qué es importante para ti realmente el pertenecer a una iglesia? ¿Qué cosas te crees que son importantes? Qué cuenta por qué se quedó. Sí, no, o sea, Tampoco estamos pagando. no. Mira, en primera instancia yo creo que uno siempre tiene que ir, digamos, tiene que pedirle a Dios un lugar, digamos, donde se dé, digamos, o se predique la palabra de Dios como tal, donde esté la presencia del Espíritu Santo, que es lo que nosotros creemos. Sí. Amén. Entonces, eso creo que es lo primero. Y después ya uno como que puede saber los detalles, ver qué cosas le gustan, con qué cosas se siente más cómodo. Particularmente en esta iglesia, una iglesia donde hay muchos jóvenes, y hay esa hermandad, digamos, esa familia, hay mucha comunión, hay mucho como lazo, y no queda solamente en lo que decíamos, de venir a un culto y ya, sino que está la amistad, como decía David, que ya poco tiempo ya ha hecho lazo. Yo particularmente llegué a la iglesia porque conocía a César de antes. Fue a través de redes sociales que yo más o menos miré y dije, chuta, que es más o menos lo que me gusta, digamos, pero la base de todo, creo yo, es que se predique realmente la palabra como corresponde, digamos, que haya un mensaje de Cristo realmente y que esté la presencia del Espíritu Santo, o sea, eso es lo primordial. Estando eso, es como la base de, y de ahí ya uno puede ir buscando según lo que uno crea. Hay distintos tipos de iglesias, como decís tú. Están más las de corte pentecostal, las metodistas, qué sé yo, pero ya ahí va en el gusto personal. Generalmente alguien más adulto o criado con una doctrina va a buscar una quizás acorde a lo que aprendió en el tiempo, pero claro, donde se sienta cómodo. Entonces eso, al final, como decís tú, hay distintas como iglesias, hay para los distintos gustos. Yo creo que lo importante es buscar a Dios. Claro, que se mueva Dios. Claro, como decía, yo creo que lo importante, el otro día veía en un video que Dios no es pentecostal, Dios no es adventista, Dios no es metodista, Dios está para todos, pues, o sea, eso es la importancia. De hecho, en el cielo no hay denominaciones. Eso. Hijos no. Así Yo es. siempre he pensado y dicho que el Señor tiene tanto amor y es tan sabio en todo sentido porque nos ha permitido que aquí en la tierra se formen iglesias de diferentes formas, de diferentes estilos. Y si ustedes se han dado cuenta, muchas veces cuando viene una persona nueva dice, oye, me gustó la iglesia, ¿verdad? Y tal vez con lo que tú dices, Gustavo, no se fija primero que a lo mejor fue un buen mensaje, se predicó la palabra, se movió el Espíritu Santo, sino que ve como el entorno de la iglesia, el cariño, todo. Primero. Entonces, claro, se acomoda. Hay otros que dicen, no, o sea, es que lo encontré tan frío a la gente, no me gustó la iglesia. Siempre se va primero con lo que recibe y luego
a medida que van creciendo, a la medida que se van quedando, se van fortaleciendo en el sentido de la creencia se empiezan a preocupar si se lee la palabra, si se predica la palabra, acerca del Espíritu Santo y todas esas cosas que después nosotros ya, como llevamos más tiempo, nos preocupamos. Pero Dios en ese infinito amor se ha preocupado de eso, de poder... porque tú acabas de decir, sí, me gustó la iglesia, hay jóvenes, todo lo asunto. En otra iglesia no hay jóvenes, pues hay más personas adultas. Y llegan tal vez personas adultas porque son de su edad, entonces nos da una diversidad para poder que nosotros le busquemos a él. Esa es la finalidad igual, pues, estar dentro de la iglesia, poder buscarle, poder recibir, donde nos alimentamos, donde recibimos palabras, donde recibimos un consejo, donde recibimos un cariño, un amor, tantas cosas que se reciben dentro de la iglesia. Así es, así es. ¿Tiene algunos versículos que te gustaría compartir? Sí, tengo versículos. Hay un versículo que habla que dice que es importante congregarnos, o sea que no tenemos que dejarnos de congregar, de asistir a la iglesia, porque hay mucha gente que puede decir, no, es que yo busco a Dios en mi casa, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si puedo orar acá, puedo leer la palabra. Pero Hebreos 10:25 nos habla y nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos los tienen por costumbre, sino animemos los unos con los otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y con lo que hablamos, o sea, que nos animemos los unos con los otros, o sea, cuando estamos mal, cuando estamos afligidos, llegamos a la iglesia y una sola palabra te tira para arriba. Sí. Entonces es importante asistir a la iglesia, no como hay gente que dice eso, que no, yo busco a Dios en la casa, pero no, es importante, yo creo que venir a la iglesia te llena el espíritu, o sea, una predicación va a ser quizás distinta al mensaje que tú vas a leer en tu casa. Una predicación te puede cambiar. Sí. Sí, yo quiero agregar algo que me quedó dando vueltas, se me vino a la mente, lo escuché en algún otro lugar, y es que la iglesia es mucho más de lo que alguien te dijo. ¿En qué sentido? De que la gente tiene muchos paradigmas sobre qué es la iglesia. No, es que ¿sabes qué? Me van a obligar a ir con pantalones, no, es que no voy a poder ir pintada, que no voy a poder teñirme el pelo, entonces... Que el diezmo. Claro, son muchas como juicios que la gente tiene sobre la iglesia como tal, y eso mismo la aleja quizás de la iglesia. Pero yo le quiero decir a la gente que nos está viendo que la iglesia es mucho más que eso, es mucho más que... Religiosidad. Oye, claro, es mucho más que religiosidad. O sea, lo hemos hablado en este capítulo, encontramos amigos, encontramos un consejo sabio, la Biblia y en sí las enseñanzas son una guía de vida. Yo le hacía la invitación a una amiga tiempo atrás. Me decía, oye, vamos a la iglesia. Y me decía, amigo, pero ¿qué tú ves malo en mí que me invitas tanto a la iglesia? Le digo, amiga, no veo nada malo en ti, solamente quiero que tu vida sea mejor. Y es que eso es la iglesia. O sea, en el fondo, cuando uno está en la iglesia y está en los caminos de Dios, finalmente es eso. Tu vida va a mejorar, creo yo, en todo ámbito, en lo laboral, no sé, en tu pareja, en tu matrimonio. En todo ámbito creo que las cosas mejoran, porque en realidad Dios nos entrega la guía para todo, para lo que creamos, para lo que pensemos, está en la Biblia. Entonces, la iglesia es mucho más que lo que te dice la gente. Y dijiste algo muy cierto, que la iglesia, en fin, es el puente para nosotros conocer a Dios, que es lo principal. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, obviamente nuestra vida mejora. Entonces, la iglesia también nos ayuda a eso. Además, bueno, aquí al menos nosotros aquí realizamos muchas, podemos decir, actividades, cosas, ¿verdad? Para los matrimonios, para los jóvenes, se hace discipulado y todo en base a la palabra. Y con respecto a lo que estaba diciendo Gustavo, eso nos lleva a crecer, ¿cierto? Todos esos estudios, todo lo que a medida que nosotros estudiamos la palabra, van provocando cambios en nosotros, en nuestra vida. Sí. Vamos dejando de hacer cosas, nos vamos alimentando, vamos tomando nuevas fuerzas para enfrentar dificultades. No por el hecho de que estemos dentro de la iglesia nosotros no vamos a tener dificultades, también las tenemos. Pero a través de la palabra, ¿cierto? A través de un hermano, a través de que alguien me pueda ayudar, no salimos mejor adelante, como podemos decir. Sí. No sé si le ha pasado a alguno de ustedes, yo creo que a la mayoría de nosotros acá, es que cuando empezamos, bueno, aceptamos primero ya venir a la iglesia, a congregarnos y todo, y en nuestra vida empiezan a ocurrir cosas que dice, pucha, estaba tan bien afuera y ahora empezó esto y esto otro, y uy, ¿por qué me pasó esto otro? Pucha, mejor no hubiese venido quizás no hubiese venido a la iglesia, no hubiese participado acá, y decimos, pucha, me acerco a Dios, me acerco a la comunidad y es peor quizás. No sé si le ha pasado, tener una experiencia, quisieran comentar algo sobre eso, si es que le ha pasado algo y pucha,
vine a la iglesia y me pasó esto otro y pucha, y fue peor, pero ¿sabes qué? Quizás lo que me pasó aún así tuvo un propósito, tuvo un Eso. sentido, encontré que fue algo así. No sé si a alguno le ha pasado. Yo creo que, claro, cuando llega a la iglesia mucho, y a mí también me ha pasado que empiezas a enfrentar distintas situaciones, pero yo creo que esos problemas o esas situaciones que tú llevas, Dios quizás te las coloca, esas pruebas, pero para que vayas creciendo espiritualmente, para que haya un crecimiento en tu vida, porque quizás si viniera a la iglesia y no te pasara nada, ¿de qué forma vas a crecer? O sea, ¿de qué forma, no sé, me pasó esto y esto me sirvió para aumentar mi fe o para acercarme más a Dios? O quizás me pasó este problema y pude orar, pues quizás no tenía ganas de orar, pero me hinqué a orar hay una mejor relación con Dios y los problemas son más llevaderos, o sea, con Dios de la mano es más fácil, aunque uno diga, no, pero igual cuesta, pero cuando uno tiene una relación verdadera con Dios, claro, los problemas son quizás más fácil llevar. La diferencia está en que estando en la iglesia y estando en esa relación con Dios, ahora encuentras una salida quizás a tus problemas. Claro, quizás estando en el mundo, como decimos nosotros, te vas a ver enfrentado a los mismos problemas o cosas peores incluso, pero te desesperas, claro, entra en la angustia, la ansiedad, la depresión. Y no hay nada que te saque de eso. En teoría, un medicamento, un psiquiatra, qué sé yo. Que puede ser momentáneo. Sí, claro, puede suceder, pero en realidad, estando cerca de Dios y en la iglesia, en el fondo hay una esperanza de que hay una salida. Sí. Y en el fondo, como decía, está la guía en la Biblia. Está todo ahí para poder salir a flote. Y muchas veces esas personas se encuentran pasando esas dificultades solos. Miran alrededor y no tienen a nadie, pues, ¿verdad? Sí. También pasa. Sí, pero sobre todo aquellas que están fuera de la iglesia, digamos, ¿verdad? Se sienten desesperadas, se angustian. Y creo que cuando nosotros podemos pasar ese tipo de dificultades, problemas, tenemos a quien acudir, tenemos un hermano, ¿cierto? Tenemos a los pastores, tenemos a alguien a quien acudir. Y aparte de eso, tenemos a Dios, pues, sí, el principal, ¿verdad? Siempre nosotros lo llevamos todos nuestros problemas, nuestras dificultades en oración. Y ahí vemos, ¿verdad? Y sacamos enseñanza, como dice la palabra. Todas las cosas nos ayudan a bien. Alguna enseñanza vamos a sacar con respecto a algún problema o dificultad que podamos estar pasando. Yo tengo un pensamiento respecto a eso y me hago cargo de mis palabras. Todos los derechos. No, pero yo tengo un pensamiento sobre eso. Yo creo firmemente en el sentido de que si tú no estás pasando por una prueba, es decir, si no hay nada que te vea un poco complicado, Que estás playa, estás ahí tranquilito. es porque el enemigo te tiene donde tú quieres que estés. En tu zona de confort. Sí. Exacto, estás en tu zona de confort. Entonces no eres peligro para el enemigo. Porque tenemos que entender que el enemigo siempre va a querer torcer los planes de Dios. Entonces, Así es. mientras tú estés cerca de Dios, van a venir problemas, ¿cierto? Pero el enemigo esos problemas los va a intentar utilizar para que tú termines rompiendo, ¿cierto?, el plan de Dios y que no llegues a cumplir ese propósito que Dios tiene en tu vida. Entonces lo busca. Entonces, si tú estás en este momento súper cómodo dentro de una iglesia o en cualquier parte, ¿cierto?, y estás muy cómodo, de brazos cruzados en tu zona de confort, que no tengo ningún problema, ya, ojo, entonces quizás estás en un lugar donde el enemigo quiere que estés. Te tiene tranquilito. Exacto. No eres ninguna amenaza. No eres ninguna amenaza. Sí. De hecho, ahí está la labor también de los hermanos de identificar, digamos, que un hermano a lo mejor está muy cómodo, pero con el ánimo de hacerlo crecer, pues también es como, no sé, en el ministerio de hombres, si yo veo que un hermano no está viniendo, que está viniendo a la iglesia y no lo veo en el ministerio de hombres, tengo que ir, identificar y decir, hermano, ¿por qué no lo veo? Me gustaría que participara, me gustaría que estuviera presente, animarlo a que conozca más de Dios y crezcamos juntos al final. Sí, yo siempre, cuando pienso en eso, siempre recuerdo el Ezequiel 37, cuando habla de los valles de huesos secos. Muchas veces nos encontramos con iglesias que realmente es un valle de huesos secos, es decir, gente que está muerta espiritualmente y que necesita ese soplo de vida que venga de los cuatro vientos y ese soplo de vida para que puedan despertar. Y yo acá noté más, hoy día estaba pensando igual en el tema y todo, y puse aquí cuando uno ya pierde ese deseo de quizás de venir a la iglesia, o ya se empieza como ya a quedar en la casa, no voy a ir a hombre, no voy a ir al culto el domingo, es porque su espíritu se está enfriando.
Y por eso la palabra es tan sabia que dice, cuando dice congréguense, exhórtense, anímense, y por eso tenemos que ir a la iglesia, para que ese hermano que quizás está mal, nosotros podamos animarlo, podamos decirle, oh, hermano, ya sabes qué, levántate. Pero eso, cuando uno empieza a decaer, es porque su espíritu se está enfriando, po. Así es como el carboncito. Se El carbón. está apagando. Cuando uno lo prende, empieza a aprender uno, y si se acerca al otro, empieza a aprender, y así se hace después bueno asado. Con Pero- eso termino. De hecho, no, pero es como eso, es esa figura. Sí. Si uno está encendido, preocúpate de tu hermano quizás y contágialo. Contágialo en es. eso. Sí. Si tú hoy en día Dios, del Espíritu de Dios te mueve a hacer algo, no te quedes quieto, no te quedes en calma, sino que contagia al otro, insiste con él, levántalo, ayúdalo, llámalo, preocúpate, etcétera, para que él también empiece a encender Claro. y él empieza a encender a otro. Y claro, bueno, y quizás las personas que le está pasando, que quizás no están asistiendo, esto que les sirva quizás decir, oh, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia porque quizás allá voy a encontrar un consejo, porque uno también tiene que accionar. Pues si yo veo que hoy llevo un mes sin ir a la iglesia, ya voy a ir, y quizás allá Dios lo va a sorprender con una palabra, con una predicación, pero algo va a hacer Dios porque diste ese paso a ir, pues eso no va a quedar en nada. Así es. Dios va a ver. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado con respecto a eso? Y uno como pastor lo recibe, o pastor sabe que justo hoy día no tenía ni una gana de venir a la iglesia. Estaba con un dolor de cabeza, andaba mal, todo el asunto, pero me voy transformado, me voy cambiado. El Señor algo hizo en mí, el Señor me habló a través de la palabra, o el Señor a través de una alabanza hizo que mi espíritu se volviera a nacer, volviera a crecer. Entonces, ¿qué nos conviene? Yo siempre les digo, ustedes bien saben, ¿dónde es el lugar que mejor nos conviene estar? Y la palabra es en su casa. Ahí es donde nos conviene estar. Si hay algo muy importante, ya viéndolo como la iglesia como cuerpo, que es el ejemplo con el que partimos el capítulo, ¿cierto? Uno tiene que entender que cada miembro del cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo humano, tiene una función y ayuda al resto. Claro. De hecho, si tú pierdes el pulgar, la mano ya no va a tener la fuerza para poder afirmar cosas pesadas, porque prácticamente el pulgar te da toda la firmeza. Claro. Entonces, un simple dedo te puede ayudar para mucho. Entonces, a los hermanos que están dentro de una iglesia, que se sientan motivados, que no son menos que el que está al lado. Todos son Que importantes. Justamente, todos somos importantes. Todos, pero todos. Mira, dice Romanos, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, cada uno de los hermanos que está dentro de una iglesia cumple una función, ¿cierto? Sí. Aquí en la iglesia hay varios ministerios. Nosotros llamamos ministerios Jesús Rey de Reyes, porque hay ministerios que hay que cumplir. Hay muchas funciones que podemos llevar, cumplir, ya tanto hombres, jóvenes, la adoración, la palabra, todo, etcétera. Y creo que es tan importante eso porque también la iglesia en sí, no sé si lo ven así, abarca toda el área de nuestra vida. Nos podemos desarrollar completamente, desarrollar en todo sentido con nuestros talentos, nuestros dones. Podemos desarrollar también, por ejemplo, yo, si puedo reconocer algo también, es que la exposición o el tener una tarima quizás donde tengo que hablar a público, de repente se me hace más fácil, y lo he visto hoy en día con mis compañeros en la U, el expresarme, el hablar adelante de multitud de gente. Y quizás, si hay nervio y todo, pero quizás de una forma clara o más. La experiencia en eso me ha ayudado también a desenvolverme en toda área de mi vida. Entonces yo creo que la iglesia hoy en día nos ayuda bastante a eso, a que podamos desarrollarnos no simplemente aquí en las cuatro paredes, sino que también a donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, donde quiera que vayamos. La iglesia hoy nos potencia eso, y sobre todo con el mensaje, creo que es de salvación. Y compartir eso. Mira, con respecto a los dones, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el del servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, en el que se preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno.
Por lo tanto, todos los dones que dentro de la iglesia que recibimos cuando estamos, tenemos que ponerlo al servicio, ¿verdad? Y cada uno tiene diferentes dones, ¿verdad? El de servir, hay hermanas que les gusta aquí, tenemos, gracias a Dios, que les gusta hacer aseo, y un aseo bien profundo, ¿verdad? Así que saludamos a la hermana y ya sabe quién, ¿verdad? Sí. Bien, bien. Entonces, un servicio que la gente a veces lo ve como que no sirve, pero es un servicio también dentro del ministerio de la iglesia. Lo importante es tener la disposición del corazón, porque justamente a veces uno se puede mirar en menos, o decir, oh, ¿qué voy a hacer yo? Claro, porque hay tanta gente que hace tanta cosa y yo, ¿para qué voy a preguntar? Pero hasta en lo más mínimo, hasta en recoger una basura, hasta en poner una silla, En la puerta, que muchas estar en la puerta dando una bienvenida, hay cosas que de repente uno no ve, pero en realidad hay muchas cosas en las que puede ayudar, y lo importante es tener esa disposición. De hecho, no cualquiera se puede poner en la puerta. Sí. Eso es verdad. Qué bueno los grandecitos. No, pero es verdad, porque imagínense poner una persona seria en la puerta recién. Fría, digo. Hola. No, la gente no. De gracia. Aquí no era. Tiene que tener carisma, esa sonrisa, no recibir afectuoso. Tiene que- el saludo. Tiene buen perfume. A la vez. Darse la mano los dientes. Todo importante. Sí, Sí. bueno. Sí, yo creo que la iglesia hoy en día nos invita a eso, a que primero quizás la conozcamos, que participemos, porque hay muchos prejuicios, como decíamos, de la iglesia esto, de la iglesia esto otro, pero creo que lo importante es que demos ese pasito. Si nos invitan, si a ti te invitan hoy en día a asistir a una congregación, da la oportunidad de ir, quizás conocer, sacar prejuicios, de decir, ah, esto era así, yo creo que es así, ¿no? Anda, ve primero, y yo creo que Dios de alguna otra manera va a permitir que tú lo conozcas a Él por medio de esa iglesia. ¿Sabes qué? Justamente hoy día con Gustavo en la mañana vinimos a la iglesia y me mostró un testimonio, ¿te acuerdas? Sí. Un testimonio. Y justamente él decía, es un tatuador, una persona que se dedica a hacer tatuajes, y es de Venezuela, llegó aquí a Chile y conoció a una chica que era cristiana. Y ella iba a la iglesia. Y bueno, él no le prohibía nada, y ella insistía en que él fuera a la iglesia. Pero él tenía ese recelo con la iglesia. Vio todo lo malo de una iglesia. Entonces le decía, no, que voy a ir yo para allá. Y tal vez tanto que insistió la pareja o la polola en ese momento, él fue, pues. Dice que fue. Y me daba risa y me recordaba mientras estaba. Dice que él se sentó y pareciera que no hubiera nadie en la iglesia. Y estaba solamente el pastor predicando, y como que le estaba predicando solamente a él. A ver. Pero el Señor lo tocó en ese momento en la predicación. Y dijo, y ahí entregué mi vida a Cristo. En el primer servicio. Y él fue a acompañar a su pareja. Ahora es creo que es su esposa. La fue a acompañar. Mira lo grande que es Dios, ¿verdad? Y es más, pues, oye, pero si él es tatuador, no puede venir a la iglesia. ¿verdad? Que Pero Dios lo tocó. empiezan los prejuicios. Y los prejuicios Pero- que tenía él, pues, con respecto a la iglesia. Pues. Pero Dios no mira eso, o sea, Dios no va a mirar eso. Dios va a mirar que quizás que tú des ese paso o que acciones a ir a la iglesia, y quizás si tú das ese paso, como le pasó a él, quizás te pase a ti, o sea, no va a quedar así, no va a quedar en nada. Ir a la iglesia, quizás, como decía adelante, algo te va a llegar, y quizás Dios en ese momento tu vida va a cambiar. Y un poco lo que decíamos antes, porque tenéis que tener esa humildad de reconocer que Claro. por ti mismo no lo puedes. Claro. Y ahí eso te va a acercar un poco más a Dios, y por ende debería acercarte también un poco a la iglesia. ¿Ya? Así que es importante tener eso también. La actitud con la que uno llega a la iglesia, o sea, si vas con una actitud de quizás no querer nada, quizás no te pase nada, pero si vas con un corazón dispuesto a, Dios va a obrar, pues. Dios va a ver tu corazón y va a obrar. Sí, yo creo que eso es tan importante, que al momento de ir no sea solamente ya voy porque te voy a acompañar o voy porque ya voy, sino que también que disponga a eso, tu corazón a abrirte eso, a lo que quizás te puede sorprender. Y no tengo dudas que Dios de alguna manera puede sorprender, como lo hizo con ese tatuador, o como quien sea en realidad, no la profesión o la raza, etcétera, da lo mismo, sino que lo importante es venir y que dejar que Dios te toque, que Dios te hable, que Dios te ministre, que Dios puede cambiar tu vida.
Lo otro igual, la invitación es abierta, o sea, acércate a la iglesia, acércate a Dios, o sea, no importa cómo estés, no te mires en menos, no digas hoy en la iglesia deben haber puros perfectos, no, aquí es donde más imperfectos hay. Entonces, de eso se trata, o sea, somos imperfectos en todo ámbito, o sea, tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de estudiar, tratamos de ser semejantes a Cristo, pero somos imperfectos, o sea, no te mires menos, no digas que hoy porque yo soy así, me van a mirar feo o me van a mirar todo raro cuando llegue a la iglesia. Si eres tatuador y estás lleno de tatuajes, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Si tiene aro, no sé, si tienes piercing, que mucha gente también dice, no, pero que me... O muchas veces dicen, cuando yo deje de, voy a ir a la iglesia. Ah, Cuando deje de fumar, los muchas veces, vicios. cuando de los vicios, ¿verdad? Y eso no va a pasar nunca. Aún así, aunque Sí, esté en eso, sí, ven pues. a la iglesia. Por eso la escritura dice que Jesús dijo, venid a mí, todos. Es una invitación para todos, no puso este sí, este no, es una invitación abierta. Y deja que después Dios a medida que tú vayas caminando en la iglesia, Dios te va a ir preparando, te va a ir quitando cosas, te va a ir hablando y tú no te vas a dar ni Sí. cuenta cuando ya vas a dejar los vicios tal vez que tanto te ha costado dejarlos. Sí. Así es. ¿Ha pasado volando este tiempo? Pero- Como todos los capítulos. Para ir finalizando, yo quería compartir un versículo que lo mencioné al principio, pero no lo leí, que se encuentra en Hechos 1, 13 y 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. Esto se encuentra en el libro de Hechos, ¿cierto? Después de los evangelios, y habla un poco de los discípulos, es decir, los discípulos de Jesús, después de todo, ellos se mantenían juntos, se mantenían haciendo iglesia, lo podríamos claro. llamar, se mantenían en comunión y estando unánimes y en oración. Eso es la importancia de estar unos con otros. Por eso también lo invitamos a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que busquen una iglesia para congregarse, porque lo más importante es que más gente pueda conocer del amor de Dios. Amén, sí. Mira, déjame terminar con esta Sí, frase. y, pastor, ya para ir finalizando también, ¿Mm? me gustaría que pudiese quizás también concluir con algo, decir algo Sí, mira, aparte de eso, ya. para finalizar. quiero leer aquí algo que tengo anotado. Dice que la iglesia es un grupo de personas nacidas de nuevo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, bautizadas, organizadas para glorificar a Dios, para edificarnos mutuamente y proclamar el Evangelio, ¿verdad? Esa es parte también de la misión de la iglesia, aparte de todo lo que nosotros podemos conversar. Y sí, hacerle una invitación, si muchas veces algún familiar, algún amigo te está invitando a la iglesia y tú estás poniendo obstáculos, mira, prueba por último, anda a la iglesia y ve qué pueda pasar. Y yo sé que Dios va a actuar y va a tocar tu vida en ese Amén. momento. Así que lo he hecho con muchas personas, así que no dudo que lo pueda hacer con tu vida también. Con todo lo que estamos aquí. Obvio, ¿cierto? Y no mereciéndolo muchas veces. Exacto. No, Exacto. no, así que ya saben, si hay alguna instancia de alguien te invita, aprovecha esa instancia. No tengan miedo, no, es que la iglesia prohíbe esto, otro. No, conoce y sobre todo deja y dispone tu corazón para ese tiempo. Y cualquier cosa, si tiene una necesidad, no dude en escribirnos, o si necesita una oración Así es. o tiene una petición, no duden en escribirnos, en comentarnos y colocar su petición, colocar por quién quiere que oremos, si quiere que oremos por su vida. Nosotros lo vamos a hacer con todo el amor del Señor y Así para es. que Dios pueda obrar, es lo que queremos. Y Así si son de Chillán, también pueden poner su dirección. Si gustan, los podemos ir a visitar y ir a orar a su hogar. también. O si Amén. gustan venir, Sí, sí. también acá en Chillán estamos Ahí escriben. la calle 21 de mayo, número 151. Así Dando que, el paso a nivel a mano izquierda, pero es que claro, hay que dar la vuelta porque si no iría contra el tránsito. Así que Ultra estación. si gustan y tienen la instancia o tienen el bichito, como se dice, y quieren, pueden venir estos domingos a las 11 de la mañana y podemos compartir, podemos hablar, orar, como decía David. Así que los dejamos cordialmente invitados también si Amén. gustan. Pastor, me gustaría que pudiese orar para finalizar este programa, que ha sido de gran bendición y no me cabe duda que también será bendición para cada uno de los que escucha. Amén. Padre amado, queremos darte las gracias, Señor, porque nos has permitido en esta tarde, Señor, poder ya estar en este capítulo nuevamente. Esperando, Padre, que todo lo que hayamos podido conversar sea de bendición para aquellos que lo puedan ver, Señor. Toca todas sus vidas, Señor. Inquieta a aquellos que están indecisos, Señor, con acercarse a la iglesia para buscarte a ti primero que nada, Señor. Y sabemos, Señor, que
que donde ellos vayan, Señor, van a ser bien recibidos, Padre, porque a través de tu Espíritu Santo tú motivas a los hermanos, a las personas que están ahí para poder recibirlos con un buen abrazo, Señor, así como tú muchas veces nos entregas, Señor. Queremos bendecir, Señor, a tu pueblo, bendecir a tus hijos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si pueden, compartan, ya, si pueden ahí, mándenle este videito a alguien que quizás crean que lo necesita. Así que nos pueden seguir por YouTube, por Suscríbanse TikTok, en YouTube. suscribirse, ojalá. Todavía no aceptamos donaciones, pero hay quizás que TikTok, Instagram y YouTube. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por compartir y por escucharnos. Así que nos vemos. Bendiciones. Bienvenido amigo, algo entretenido, un podcast distinto pero sin perder nuestro sentido. Más que seguro que saldrás bendecido, si no terminas suscrito terminarás convertido.